Información económica y financiera en tiempo real, con Natalia Obregón. Muy buenas tardes. La inflación en nuestro país baja sustancialmente. Lo hace hasta el 2,3% en marzo en ese dato adelantado que hemos conocido a primera hora de la mañana. Es decir, baja 7 décimas interanuales, corrigiendo sin duda ese elevado nivel que se había consagrado en los 2 primeros meses del año. Ya saben, recuerden, del 3%. Bien, precios de consumo que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ve incluso lejos de esos niveles de cierre del ejercicio ante el peso de la volátil energía. El precio del petróleo, como decimos, lo ve incluso en la mitad. Escuchen. La inflación subyacente pues está en torno del 1%. Hemos tenido unos factores muy concretos, muy puntuales del precio de la energía, que van de alguna forma desapareciendo a medida que el efecto base de algún modo también va desapareciendo. Y por lo tanto yo espero que la inflación continúe cayendo, ¿no? Y continúe cayendo hacia el entorno del 1% en los próximos meses. Ese efecto base, ya saben, es el peso, el grandísimo peso que tienen tanto los alimentos frescos como la energía en nuestro IPC, especialmente esa energía que además tenemos que importar. Bien, de la misma opinión es el Banco de España, que hoy mismo ha publicado un informe que ve en el horizonte de 2017 una fuerte desaceleración de los precios, al diluirse, dice la autoridad monetaria, ese efecto de la subida del crudo del pasado año, hasta situarse incluso, lo ve el Banco de España, en 2018 por debajo de esa cota del 1,5 porcentual. Eso sí, la autoridad monetaria avisa, la subida de los salarios para evitar esas pérdidas de poder adquisitivo en nuestras casas va a llevar a una mayor inflación, algo que señala va a afectar directamente y por este orden a la actividad, a la competitividad de las empresas y también por ende al empleo. Unos precios cuya progresión vamos a ver mañana en ese deflactor de precios cuando el Gobierno presente en Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado para remitirlos a las Cortes y convertirlos directamente en proyecto. Unos presupuestos que ya cuentan con el apoyo explícito, como luego veremos con detalle, de Ciudadanos. De momento nada se sabe del apoyo del PNV y Nueva Canarias de momento se deja querer, quiere 700 millones más para aquella comunidad autónoma para que pueda apoyarlos esta formación política. Y hoy en los mercados financieros la tranquilidad manda, quizá al compás de espera ese dato de crecimiento definitivo de Estados Unidos a cierre del pasado ejercicio, a cierre de 2016. Un dato que vamos a conocer en apenas 27 minutos. Nos vamos a la Bolsa de Madrid. Ángeles Lozano, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Natalia. Un IBEX 35 que está cayendo un 0,10% hasta 10.357 puntos. Movimientos también estrechos, mayoritariamente con signo negativo en el resto de las bolsas europeas, salvo Frankfurt, que está subiendo por la mínima, un 0,09%. Parece que los inversores europeos están replicando las dudas de anoche en Wall Street a la espera de esas referencias que vamos a conocer dentro de menos de media hora en Estados Unidos. En el mercado de divisas el euro repite ligeramente por encima de $1,07 y en cuanto a los futuros estadounidenses los estamos viendo con caídas suaves. Lo más destacado dentro del IBEX 35 es la subida que están experimentando los títulos de Grifols, más de un 3% por una recomendación de JP Morgan. Gracias, Ángeles. En el exterior, Brexit, con esas polémicas declaraciones de anoche en la BBC de Theresa May relacionando acuerdo de libre comercio con la seguridad, mirando directamente a la Unión Europea. Un paquete completo que, por cierto, ha levantado ampollas y que matizaba esta misma mañana, pero sin desmentir por completo, el ministro negociador del Brexit por aquel lado, David Davis. Ella se toma la seguridad muy seriamente y una parte del acuerdo es pensar en la fortaleza de la justicia y la seguridad interior que existe en la actualidad con el intercambio de información, órdenes de arresto, Europol, todas esas cosas. Necesitamos readaptar esto con algo más. Bueno, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en la cumbre del PP europeo destacaba esta misma mañana las virtudes comunitarias. Somos la primera potencia comercial del mundo, la primera potencia económica del mundo, el lugar del mundo donde mejor se atiende a las personas. Nadie tiene sistemas públicos de pensiones, de sanidad y educación como tiene Europa. El proyecto europeo sigue siendo un ejemplo para todos y por eso todos, en todas partes,
quieren venir a Europa. Bueno, pues somos lo mejor de lo mejor. Theresa May ha llamado hoy a Mariano Rajoy para hablar de esa activación que les contábamos ayer, de ese artículo 50 del Tratado de Lisboa, al igual que ha hecho además con el presidente francés, con François Hollande. Bien, la consecución del objetivo de déficit en 2016 que ha presentado en Sociedad también esta misma mañana Cristóbal Montoro, por debajo incluso de ese 4,33% del Producto Interior Bruto, y el culebrón de la estiba tras esa oposición del gobierno a ese principio de acuerdo cerrado en la noche de ayer entre los trabajadores y la patronal ANESCO van a ser algunos de los asuntos que vamos a desarrollar en profundidad en los próximos minutos en este Crónica que ahora comienza. Pero antes, como siempre, titulares de la jornada con Rafael Jiménez. Unos titulares en los que le contamos que aumenta el rechazo a la independencia en Cataluña. Ha subido más de 4 puntos hasta situarse en el 48,5% de la población, mientras que los partidarios se quedan en poco más del 44% según el barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Bien, pues este estudio además recoge la intención de voto de los catalanes. Junts pel Sí volvería a ganar las elecciones con entre 58 y 60 diputados. La CUP lograría 8, por ello peligraría la mayoría absoluta independentista que tienen ahora en el Parlamento Autonómico. Ciudadanos lograría entre 20 y 21 escaños, segunda fuerza de la Cámara. Cataluña Sí que es Pot obtendría entre 18 y 19 asientos, el PSC 15 o 16 y el PP 13. La Agencia de Protección de Datos ha impuesto su primera multa contra la piratería. A una web, que es la que tiene el dudoso honor de recibir esta sanción de 5.000 euros, rolabits.es, se dedicaba al almacenamiento de archivos en la nube, pero según la agencia era en realidad uno de los sitios más activos de piratería digital en nuestro país. Bueno, y no piensen que nos hemos olvidado de la judicatura, porque hoy el juez del caso Osasuna ha abierto juicio oral. En la resolución, contra la que no cabe recurso, el magistrado especifica los delitos que se imputan a los 18 acusados: continuado de apropiación indebida, falsedad contable, falsedad en documento mercantil y corrupción deportiva, y todo ello por el supuesto amaño de partidos. Y terminamos en Estados Unidos, donde un juez ha convertido en indefinido sobre el segundo veto migratorio de Trump. Con esta decisión procesal, el magistrado de Hawái permite al gobierno federal recurrir su fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno, que es para ese estado la instancia judicial inmediatamente inferior al Tribunal Supremo. Bueno, pues ahí lo tienen. Comienza Crónica bajo la dirección técnica de Luciano Branca. Ocho son los minutos que pasan de las 2 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Tras una semana anunciándolo, el Gobierno ha oficializado esta mañana ese holgado cumplimiento del objetivo de déficit en España en 2016. Lo hace además con dos noticias añadidas. Por un lado, es la primera vez que lo logra en nada más y nada menos que una década, y por el otro, que se realiza en un clima de crecimiento y también de creación de empleo. Como decimos, lo ha explicado esta misma mañana Cristóbal Montoro, lo ha seguido nuestro compañero Guillermo Uribe. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Como decías, es la primera vez que España, desde que estalló la crisis, es capaz de cumplir con su objetivo de déficit. En 2016 la cifra es del 4,33%, casi 3 décimas por debajo del 4,6% pactado con Bruselas, aunque ese objetivo, hay que recordar, fue corregido tras incumplir en 2015 con un 5,08%. Un cumplimiento que, según reconoce Hacienda, ha sido gracias en buena parte a las medidas excepcionales acometidas a finales de año, la no disponibilidad de gasto acordada con las comunidades o el anticipo a cuenta de sociedades, que han supuesto un ahorro de 4.600 millones, o lo que es lo mismo, 4 décimas sin las que hubiésemos incumplido. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha destacado que este cumplimiento supone que 2017 va a ser el último año en el que vamos a estar en el procedimiento de déficit excesivo de Bruselas, y también que el proceso de consolidación fiscal es la causa segura del crecimiento económico y de la creación de empleo. En una palabra, hemos cumplido el objetivo que nos había marcado las instituciones europeas para el año 2016, y lo que se muestra, ahora lo veremos, es que la reducción del déficit público es un instrumento poderoso para mejorar el crecimiento económico y la creación de empleo en España. Desglosado, destaca el comportamiento de los ayuntamientos, cuyo superávit alcanza las 6 décimas, y el esfuerzo de las comunidades, cuyo déficit se ha reducido a la mitad, hasta el 0,82%, una décima más del objetivo, eso sí, pero con 11 regiones por debajo de ese 0,7% marcado para 2016. De las incumplidoras, Aragón, Cantabria, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, Montoro ha destacado su enorme esfuerzo, poniendo como ejemplo a Cataluña, que ha reducido su cifra desde el 2,88 hasta el 0,93. En el lado negativo, sin embargo, se sitúa la Seguridad Social, cuyo déficit se ha disparado hasta el 1,5%,
1,66%, aunque el ministro asegura que a partir de este año el empleo se va a traducir en una mejora clara de los ingresos que permitan empezar a pensar en equilibrar las cuentas del organismo. El cierre del déficit de 2016 supone que para este ejercicio habrá que reducir prácticamente 1,2 puntos para cumplir con el 3,1 comprometido con Bruselas. Montoro asegura que su cumplimiento está garantizado si se mantienen las políticas. Sí, la respuesta es que sí que es suficiente, porque si no, no lo estaríamos haciendo. No estaríamos invirtiendo la política que nos ha permitido crecer y crear empleo. Eso es lo que no va a hacer este gobierno. Y entonces, este gobierno es garantía de que no se van a modificar esas políticas y, por tanto, eso es lo que estamos haciendo en la práctica. Y todo lo que estamos ahora aprobando tiene encaje en la prioridad de seguir reduciendo el déficit público. Ese objetivo del 3,1% estará incluido mañana en ese cuadro macroeconómico que va a presentar el Gobierno junto a los presupuestos y de los que poco ha querido avanzar, o mejor dicho nada, el ministro Montoro. Tan solo ha confirmado que no va a incluir nuevas subidas de impuestos. Gracias, Guillermo. De hecho, incluso ha cifrado en 11.300 millones esa caída de impuestos en los 2 últimos ejercicios. De ahí, ha dicho, ahí estriba sin duda esa caída de la recaudación. Mañana, eso sí, como bien decía Guillermo, se aprueban esos presupuestos en Consejo de Ministros. El primer trámite, sin duda oficial, todavía queda mucho por recorrer. En un momento lo veremos todo con detalle, pero se lo vamos a contar aquí, por supuesto, todos esos detalles, letra grande y letra pequeña, tanto de ingresos y gastos, de esas partidas que se estiman, como del cuadro macroeconómico que dará a conocer el ministro de Economía, Luis de Guindos. De momento nos quedamos con ese buen dato, queríamos decir, de déficit. Es una más que buena noticia, mirando también a unos mercados financieros que hoy están más que tranquilos y están, como les decíamos en la apertura, en compás de espera, porque en apenas 14 minutos vamos a conocer pues una de las cifras más esperadas, el dato definitivo ya total de crecimiento de la primera economía del mundo. Hablamos de Estados Unidos. Ahora mismo, como decimos, pues prácticamente niveles de apertura en toda Europa. Vamos a saber más. Volvemos a la Bolsa de Madrid. Ángeles Lozano, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Natalia? Muy buenas tardes. Sin definición y movimientos muy estrechos, una nueva jornada de transición la que se está viviendo en las bolsas europeas. En el caso del IBEX 35, una caída del 0,12% que deja al índice en 10.335 puntos. Hemos conocido alguna referencia macroeconómica esta mañana. La confianza empresarial en la eurozona se debilitó ligeramente en marzo, aunque los niveles generales se mantuvieron al alza respecto al año anterior. El índice de confianza económica publicado por la Comisión Europea se redujo en marzo al nivel de 107,9 desde los 108 del mes de febrero. Han sido datos que no han tenido demasiado impacto en el mercado. Sí hemos conocido declaraciones de algunos miembros del Banco Central Europeo, por ejemplo, los del gobernador del Banco Central holandés y miembro del comité que se encarga de fijar los tipos del BCE. Hablamos de Klaas Knot. Ha dicho que las recientes decisiones del BCE suponen los primeros pasos para desmantelar el agresivo estímulo monetario y que la institución podría pronto tomar más medidas para ponerle fin a ese estímulo si los datos macro siguen siendo sólidos. Ha dicho incluso que los tipos podrían ir subiendo a medida que se desmantela el programa de compra de bonos en los próximos 12 meses. Ahora ya pendientes de esos datos de Estados Unidos, el dato definitivo de PIB de 2016 podría elevar el crecimiento de la economía estadounidense desde la estimación previa del 1,9 hasta el 2%, y también vamos a conocer peticiones semanales de subsidio de desempleo. A pesar de la firmeza de los datos macro, en las últimas semanas los analistas han moderado algo sus previsiones de un ajuste más agresivo en los tipos de interés por parte de la FED. Volviendo a los mercados, la prima de riesgo en España sube a 132 puntos básicos, también sube la rentabilidad de nuestro bono a 10 alguna décima hasta el 1,64%, y si nos fijamos en otros mercados, por ejemplo en el de divisas, tenemos el cruce euro-dólar con muy poquito cambio
cambio en 1,0736 dólares por euro. Baja algo la moneda común europea y pocos cambios también en el precio del Brent, el barril de referencia en Europa, que se cambia a 52 dólares con 40 centavos. Bueno, dentro del IBEX, lo peor para Sabadell, lo mejor para Grifols, cortesía, eso sí, de JP Morgan, ¿no? Sí, han mejorado tanto el precio objetivo como la recomendación para Grifols. Recomendación de comprar, da un precio objetivo con un potencial de subida del 10% frente al cierre de ayer, y esto hace que hoy el valor se dispare más de 3 puntos porcentuales hasta 23,32 euros. Ese precio objetivo lo coloca en el entorno de los 25 euros. También suben más de un 1% ACS y Gamesa, y entre los que caen dos bancos medianos, el Sabadell más de un 1% y un 0,90 Bankinter. Si nos fijamos en el mercado continuo, tenemos que hablar de Abengoa. Las acciones de la serie A y de la serie B están retrocediendo en torno a un 17% tras el rally previo. Recordemos que mañana llegarán al mercado previsiblemente las acciones procedentes de la ampliación de capital que ha realizado la compañía, una vez que ha conseguido esta misma semana 1.170 millones de euros de sus socios para iniciar el plan de reestructuración. Bueno, si miramos al resto de Europa, como nos decías, Ángeles, como nos contabas, pues tenemos una ligerísima tendencia negativa generalizada, pero decimos ligerísima porque hay incluso indicadores en niveles de apertura. Pues sí, es el caso del CAC 40 de París, del DAX Xetra germano, y pérdidas en torno al 0,2% en la Bolsa de Londres, que se está dejando un 0,26%, arrastrada por compañías como Marks & Spencer, que hoy cae 2 puntos porcentuales, mientras que Italia baja un 0,2%. La verdad es que no hay tendencia. Bueno, y compás de espera, como decías, en Wall Street ante ese dato y otros que vamos a conocer este jueves. Pues sí, ese dato de PIB, el más destacado, dato final de 2016. También se conocerán peticiones semanales de subsidio por desempleo. Podrían rondar, según los expertos, las 248.000 en la última semana. De momento, los futuros estadounidenses con caídas muy leves del 0,12% en Dow Jones y Standard & Poor's 500 y del 0,07% para el Nasdaq. Por lo tanto, tampoco Estados Unidos nos saca de dudas de momento. Pues de momento. Seguiremos muy atentos a ver qué es lo que pasa en esos 12 minutos en los que esperamos conocer ese dato de crecimiento en Estados Unidos. Gracias, Ángeles. Descansa y hasta mañana. Hasta mañana. Feliz tarde. Hola, saludos cordiales. Soy Miguel Durán de Durán y Durán Abogados. ¿Tiene usted problemas porque le pusieron una cláusula suelo? ¿Quiere recuperar los gastos de constitución de hipoteca que el banco le obligó a pagar? Si quiere hacer cualquiera de estas cosas o las dos, puede dirigirse a nosotros en consulta gratuita al 983 3020. Repito, 900 83 3020. Estamos a su entera disposición. Durán y Durán Abogados puede resolverle su problema. Si es profesional del sector del asesoramiento financiero, sepa que debe obtener la Certificación Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones. Si no cuenta con esta formación, que será obligatoria para su empleabilidad en el mercado a partir de 2018, debe formarse. El Instituto Financiero IFA y la Escuela de Finanzas de Intereconomía le dan la oportunidad de realizar esta formación bajo la certificación CISI. Adelántese al futuro llamando al 91 411 12 93 o 93 410 14 61 o informándose en institutofinanciero.com. Sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana en Radio Intereconomía, Saludable con Emilio Javier. Happy Weekend. Esto es Crónica con Natalia Obregón. Nos vamos cuando pasan 19 minutos de las 2 de la tarde. No les dejamos a ustedes, sino que nos vamos a la redacción de intereconomía.com para conocer todas las noticias en las que están trabajando. Desde esa redacción nos habla ahora mismo Álvaro Medina. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia, a todos los escuchantes. Pues ahora mismo estamos trabajando en la caída de IAG en bolsa después de la activación del Brexit. Asimismo, también la banca está encareciendo las hipotecas a tipos fijos, que son el producto estrella de momento en este tipo de mercado y que recientemente se ha ido desempolvando por parte de las entidades financieras. Encarece las hipotecas de tipos fijos
y lo que hace es bajando los intereses y aumentando los intereses de los tipos variables. Por lo tanto, lo que está haciendo es básicamente dar la oportunidad de momento para vender comercializar este tipo de producto, pero que a la larga es más caro y más costoso para los hipotecados. Asimismo, el Banco de España, con un sueldo medio de 6.700 euros, dice que subir los salarios genera más inflación. Este mismo jueves se ha conocido que el propio gobernador del Banco de España ha incrementado su sueldo en un 1,5% por encima de lo que subiría los sueldos de los funcionarios y muy por encima, por supuesto, de las pensiones, que se quedan congeladas en el 0,25%. Por último, pues el ruido de sables en el Consejo de Telefónica, que estaría dividido este Consejo entre quienes apoyan la gestión de José María Álvarez Payete y la parte del Consejo que cree que el cargo le queda grande. Bueno, pues os seguimos atentamente, como siempre. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, hablamos ahora de presupuestos. Celebremos esa X. Celebremos las dudas. Celebremos que su estrella sí jugó. Celebremos un penalti. Celebremos un partido en el que no hubo gol. Celebremos ese signo que separa la razón del corazón. Hay que celebrar. Hay mucho que ganar. El 2 de abril, con la quiniela, bote de 1.700.000 euros. ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Semana Santa de Valladolid. Tradición y devoción. Una imaginería única. Magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extratiernos del Pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, pavo, pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. ¿Al corte o en bandeja? El Pozo, contigo de principio a fin. El Pozo, empresa colaboradora de Caravaca 2017, año jubilar. Esto es Crónica, con Natalia Obregón. Hablamos ahora de presupuestos a un día de que se presenten en sociedad en ese Consejo de Ministros. Presupuestos que ya cuentan con el visto bueno de Ciudadanos. Un apoyo que se cifra en algo más de 4.000 millones de euros y que nos cuenta con detalle Blanca del Tronco. A las puertas de que mañana el Gobierno apruebe los presupuestos generales del Estado en Consejo de Ministros, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que su formación apoyará las cuentas tras alcanzar anoche un acuerdo con el Ejecutivo que es incluso, dice, mejor de lo que esperaban. Finalmente, como les digo, el acuerdo al que hemos alcanzado con el Partido Popular, con el Gobierno, debo reconocerles que es incluso mejor de lo que esperábamos. Habíamos pactado en un preacuerdo, como ustedes saben, el techo de gasto de 3.850 millones. Finalmente serán 4.087 millones, prácticamente 4.100 millones de euros para, por un lado, partidas para la clase media trabajadora, para recuperar a esa clase media que se ha caído durante la crisis y que hay que volver a darle la mano para que se recupere, para que se levante, y, por otro lado, para modernizar España. En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para presentar este acuerdo, Rivera ha destacado el hecho de que con estos presupuestos se devolverá a la clase media y trabajadora el esfuerzo que hizo durante la crisis, ya que se trata de unas cuentas, dice el líder de Ciudadanos, que por primera vez en años no incluyen recortes sociales ni subida de impuestos. Son los primeros presupuestos después de muchos años sin recortes sociales. Se acabaron los recortes en sanidad, en educación, en dependencia. De hecho, incrementan ligeramente algunas de esas partidas a pesar del ajuste en el techo de gasto. Y, por otro lado, los primeros presupuestos también sin volver a meter la mano en el bolsillo de la clase media, es decir, sin impuestos, sin nuevos impuestos que han quedado apartados de este presupuesto y, además, un punto fundamental de aquel acuerdo, que es no se toca el IRPF otra vez, no se vuelve a subir el IVA. Entre las partidas incluidas un complemento salarial juvenil, una partida para aumentar a un mes el permiso de paternidad, la extensión a un año de la tarifa plana para autónomos y un plan para luchar contra la pobreza infantil. Además, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Ciudadanos incluye un aumento en I+D+I de un 4% y la rebaja del IVA cultural al 10%, acuerdo al que ha hecho referencia el portavoz parlamentario del Partido Popular, Rafael Hernando, quien ha asegurado que siguen negociando para que más partidos se sumen. Hemos alcanzado este acuerdo ya con Ciudadanos, estamos próximos a alcanzar un acuerdo con Coalición Canaria, estamos trabajando también un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y vamos a seguir dialogando con el resto de las formaciones políticas. Y es que los votos de Ciudadanos no le bastan al Partido Popular para superar el trámite de unos presupuestos que aprobará mañana en Consejo de Ministros, para superar las enmiendas a la totalidad
que presente la oposición necesitará también los del PNV y el de Coalición Canaria para sumar así 175. Para la aprobación final del dictamen necesita un voto más y es ahí donde el Gobierno mira al diputado de Nueva Canarias, a Pedro Quevedo, que por el momento ha anunciado que no apoyará las cuentas. Bueno, 700 millones están en juego. Y lío en el sector de la estiba. Trabajadores y patronal alcanzaron anoche un principio de acuerdo, pero lo cierto es que no gusta ni de lejos al Gobierno. Hemos hablado con los estibadores y consideran que ahora todo depende del Ejecutivo. Ana Gómez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Los sindicatos de los estibadores y la patronal ANESCO alcanzaron ayer a última hora un principio de acuerdo sobre los aspectos laborales de la reforma del sector de la estiba, pero el Gobierno lo ha rechazado. La principal petición conjunta consiste en garantizar el empleo por ley, es decir, en cualquier norma con rango de ley y no en el decreto donde los trabajadores exigían hasta ahora incluir el relevo. Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios, ha asegurado en declaraciones a Radio Intereconomía que lo único que quiere el Gobierno es tener una excusa para imponer lo que ellos realmente quieren para el sector. Parece una sinvergüencería tremenda que nos hayan indicado un camino que al final era erróneo. Yo creo que no quieren ningún tipo de acuerdo, quieren embarrar la situación, quieren generar una situación de inestabilidad para tener argumentos e imponer lo que único ellos valoran como aceptable para dar solución a la sentencia, que es desaparecer a los trabajadores que tradicionalmente realizamos la actividad del pueblo. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, que representa al Ejecutivo en las reuniones, ha asegurado que se trata de acuerdos contrarios a la normativa europea, al sistema legal de relaciones laborales y al sentido común. No obstante, Miguel Rodríguez afirma que con la propuesta de ayer están garantizados todos los puestos de trabajo. Nosotros hemos confiado en la palabra del ministro. Están garantizados los puestos de trabajo, está garantizada la subrogación. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo empresas y trabajadores en el convenio del sector para nosotros luego trasladarlo esto a un instrumento normativo de rango legal. Eso es lo que hemos hecho. Además, ha asegurado que ahora el siguiente paso lo tiene que dar el Gobierno, pero que si siguen en esta línea, la única opción que van a tener es asumir la multa total que impone Europa. Bueno, pues a ver qué pasa con todo ese asunto, que si no nos va a tocar pagar y mucho a Bruselas. Y acabamos con música. Con la más que límpida voz de Dulce Pontes, de la intérprete portuguesa que hoy llega a Madrid, lo hace al Teatro Apolo, en el que actúa esta noche con su nuevo disco, con Peregrina Sao, que incluye versos de García Lorca y de Fernando Pessoa. Nos vamos, no sin antes recordarles cómo está el IBEX, pues ahora mismo en niveles de apertura, esperando ese PIB norteamericano que se va a conocer en 3 minutos. 10.354,90 puntos, lo que marca nuestro selectivo, bajando un 0,12, y los futuros americanos apenas bajando de forma conjunta un 0,11%. Hasta mañana. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a Dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En Dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a Dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta Dúchate.es. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. De lunes a jueves, de 1 a 1 y media de la madrugada, y los viernes de 3 a 3 y media de la madrugada. Aquí, en Radio Intereconomía, la fuente de la vida. Os esperamos. Esto es Intereconomía. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. La Iglesia al servicio de las personas. Cáritas Madrid
presenta su campaña anual contra el paro que celebramos el próximo domingo 2 de abril. Caritas Madrid acoge, motiva y capacita a los desempleados para la búsqueda de un trabajo. Nos comprometemos acompañando, formando y apoyándolos en la búsqueda activa de un empleo digno. En esto, como en todo, la ayuda de usted es imprescindible. Caritas Madrid, llamados a ser comunidad. En Radio Intereconomía, Finanzas y Valores, un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta, con Javier Santonja. Heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach when your friends they do. 30 de marzo y 14:30 y aquí estamos viendo los mercados. Bueno, pues hoy